Hansi Flick tiene un plan para el Fútbol Club Barcelona y uno de los protagonistas es Marc Bernal. Si te quedas en este vídeo, te voy a contar el porqué. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos todos al canal un día más. Hoy toca hablar de uno de los nombres propios de esta semana en clave Fútbol Club Barcelona y no es otro que el de Marc Bernal, que ya había debutado esta temporada tras su gravísima lesión de rodilla. Lo hizo ante el Valencia a principios de curso, tuvo minutos en algunos partidos después, pero desapareció de los partidos porque Hansi Flick en rueda de prensa había comentado que todavía no le veía listo, no estaba preparado para lo que era el máximo nivel, esa máxima intensidad, y por lo tanto le estaba protegiendo. Lo que se leía quizás en algún momento como una especie de crítica, realmente era un mensaje de padre, de cuidar al chico hasta que no estuviese preparado. Ante el Betis, el pasado fin de semana, Marc Bernal volvía a tener minutos importantes. Jugaba casi media hora. En ese tiempo nos mostró el por qué nos enamoró a todos. Y lo más relevante, que es lo que voy a analizar en este vídeo, es qué le hace diferente al resto, porque es una pieza de tanto valor y cómo puede cambiar al Barça Marc Bernal. Porque creo, a ver si me lo compráis, puede ayudar muchísimo. Así que, como siempre, no olvidéis dejar vuestro me gusta en este vídeo, no cuesta nada, botoncito aquí debajo, like, para que cada vez seamos más en el canal. No olvidéis, comentad lo que os apetezca de Marc Bernal, del Barça, os leo y debatimos. Y como siempre, si no estáis suscritos, si os gustan los análisis del Barça, este es vuestro espacio. Lo primero que os quería contar es que ya lo estamos viendo recientemente en varios partidos, no es algo que estemos viendo de nuevo, que sea una teoría mía, sino que estamos empezando a vislumbrar ciertos matices en la propuesta de Hansi Flick. Esta imagen, como veis, es el partido entre el Barça y el Eintracht de Frankfurt, y fijaos claramente el 4-3-3 que se dibuja con extremos muy abiertos, tanto Lamine como Marcus Rashford con un 9 y con dos interiores como en ese momento de partido eran Frenkie de Jong, interior diestro, Pedri González, interior izquierdo, y Eric García de medio centro. Una propuesta que no es común en el Barça de Hansi Flick, que normalmente tiende a jugar con dos futbolistas en la base, pero que dependiendo del contexto, sobre todo creo yo ante equipos como el Eintracht, que fijaos el planteamiento defensivo cuando acumulan muchos jugadores, muchos cuerpos por detrás de la línea de balón, y sobre todo también para la presión, al tener a dos centrocampistas y no tan solo a uno, ya que desde mi punto de vista, cuando el Barça juega con ese teórico 10, bien sea Dani Olmo, bien sea Fermín, no dejan de ser delanteros, por lo tanto ganas también en la presión, en ese trabajo defensivo, una vez te superan esa primera línea, porque Fermín es muy bueno presionando, pero cuando te superan ahí se nota que es más un delantero. Y ahí es donde para mí entra en juego el nombre de Marc Bernal, un futbolista que el Barça no tiene en plantilla, porque Eric García no es un mediocentro, es un central que está jugando muy bien en otras posiciones. Frenkie de Jong tampoco es un mediocentro, es un jugador que necesita de ese acompañante en la base, no lo es Pedri, no lo es Gavi, sí lo es Marc Casado, pero Casado, a diferencia de Bernal, necesita ayuda. Y Marc, creo, en el futuro no la va a necesitar. De hecho, no es circunstancial que el día en el que Marc Bernal entró para jugar media hora ante el Betis, el Barça ya formase con ese 4-3-3 claro, con Marc Bernal de mediocentro, Frenkie de Jong de interior más alto, algo que estamos viendo recientemente con Hansi Flick y que no es novedad porque Flick ya lo ha usado en algunas ocasiones en ese rol, y Fermín. No había Pedri, no estaba tampoco Eric García, sino que el Barça formó con ese centro del campo. Y Marc Bernal fue el jugador, a diferencia de los primeros partidos en los que entró, que si os acordáis, ante el PSG, ante el Valencia, en esos partidos en los que Marc Bernal iba entrando poco a poco, jugaba de media punta o de interior. En cambio, el día del Betis ya fue distinto. Han pasado ya meses desde su recuperación, le está viendo cada vez mejor y fue medio centro. ¿Y por qué esto es importante? Porque el Barça de Hansi Flick está empezando a tener muchos matices. Y Marc Bernal creo que cuando esté sano es el jugador que le va a permitir al equipo dar ese siguiente salto. Una de las grandes virtudes que tiene Marc Bernal es la capacidad de poder superar presiones desde el control orientado. Él es un jugador que, si os fijáis en su construcción física, llama mucho la atención, porque hablando con gente de la Masía, hablando con entrenadores que han tenido a Bernal, te señalan que muchas veces engaña.
tiene un cuerpo muy ancho, es un jugador de caderas muy anchas, es un jugador muy poderoso físicamente, a diferencia de Busquets, que también era alto. Busquets era muy fino, era muy delgado. Marc Barnal es jugador enorme desde lo físico. Eso hace que tenga esa sensación de ser más patoso de lo que realmente es. Fijaos aquí como en una situación donde el Betis va a presionar, emparejamiento individual, salto a la presión, Barnal tiene esa capacidad para control orientado, abriendo el cuerpo. Usa perfectamente esas caderas que Dios le ha dado, porque ahí es capaz de chocar, de movilizar y por lo tanto de esconder la pelota, y eso le permite ganar metros para superar esa presión. Y eso es vital en un centrocampista, que para mí es lo que, entre otras muchas cosas, le diferencia de un jugador como Marc Casado, que Marc Casado sabemos que no tiene esa capacidad para eliminarte y necesita por lo tanto siempre esa ayuda. Y eso, desde mi punto de vista, favorece a los mejores centrocampistas del Barça porque les permite estar en otras zonas. Fijaos esta jugada que es importante, recalco. El momento de recibir, antes de que el jugador del Betis salte a la presión, él ya tiene el cuerpo preparado para el control. Una vez el salto se ha dado, el control ya ha sido ejecutado, lo que le permite salir de la presión, atraer a dos jugadores y encontrar a Frenkie de Jong totalmente solo en el centro del campo. Es una jugada que parece una tontería, pero son esas pequeñas jugaditas rutinarias que tiene que ejecutar un mediocentro, y que si lo hace de forma regular y con cierto nivel, te dan 1000 ventajas, porque aquí tú ya puedes poner a correr a tus delanteros, puedes poner a conducir a tu media punta, y por lo tanto, en el Barça de Flick esto es clave. Si tienes un mediocentro que permite encontrar a tus mejores jugadores en un segundo escalón, has ganado mucho. Hay un secreto que es interesante conocer, y es que Marc Barnal ha cambiado su forma de correr. Ha estado trabajando este verano, durante su lesión, en su forma de correr, para tratar de ganar mayor velocidad. Hubo una jugada ante el Betis donde hubo un balón al espacio en contra del Barça que Marc Barnal llegó muy al límite. Es un jugador que creo que su gran margen de mejora pasa precisamente por ir puliendo esas cosas. Si os fijáis en su forma de correr, no es una forma muy natural, y por lo tanto creo que ha hecho bien en aprovechar ese tiempo de baja para tratar de mejorar ciertas cosas. Lo cierto es que tiene una zancada poderosísima, más allá de su forma, de cómo corre. Fijaos aquí como control orientado de Marc Barnal hacia adelante, la potencia dejando atrás de forma evidente a su marca, y eso le permite liberarse. Durante muchos años en el fútbol base, Marc Barnal era un llegador, era de los jugadores, sino el que más, de los que marcaba más goles de sus equipos. Y esto quizás a los que no habéis seguido el fútbol base os pueda sorprender. Me decís, hombre, Blaya, es un mediocentro. Pero la realidad es que Marc Barnal durante muchos años no era mediocentro. De hecho, ha sido muchos más años interior de llegada que en centrocampista en la base de la jugada. Fijaos aquí cómo supera esa presión, y una vez detecta el desmarque de Rashford, hace algo que a mí me gusta y que dice mucho de su lectura. En vez de darle el balón abierto, hace esto. Ha logrado poner a Marcus Rashford en ventaja, pasándole la pelota entre central y lateral. Ese pase dañino, ese pase muy venenoso, que al final lo que permite es que el atacante, en este caso Rashford, reciba en conducción con el lateral ya superado. Fijaos como Rashford ahí está encarando portería. Y Marc Barnal es en esencia eso, un jugador que tiene muchas capas que todavía no conocemos en profundidad. Al final nos hemos quedado con que es un jugador con muy buena planta, que sabe jugar sencillo, pero realmente creo que el gran secreto de Barnal es que le permite al Barça una serie de cosas cuando el jugador esté en forma que sin él van a ser difíciles que se den. Porque es importante señalar que Marc Barnal no es el típico mediocentro posicional. Fijaos en esta salida de balón del Barça, el jugador que está de mediocentro en esta jugada es Frenkie de Jong. El neerlandés sabemos que disfruta moviéndose en toda la base de la jugada y que por lo tanto permite al resto de piezas cierta movilidad. También demanda que le compensen. Claro, Marc Barnal, si en vez de Marc Barnal se llamase Sergio Busquets, que mucha gente está obsesionada con esa comparación cuando, repito, para mí son jugadores muy diferentes, fijaos cómo Barnal lo que hace es ocupar la posición de interior izquierdo, ir a la espalda del extremo. Fijaos cómo el extremo del Betis presiona a Eric. Barnal dice, de acuerdo, me voy, me abro para atacar ese espacio, y hace esto. Se va a la línea de banda y no solo se va de uno, se va de dos jugadores. O sea, de verdad que parece mentira que un chaval con el cuerpo, con el físico, con la estatura de Marc Barnal sea capaz de, en la línea de banda,
pegadito ahí como si fuese un extremo, ser capaz de marcharse dos jugadores por pura agilidad, no es potencia. No es que choque, los tire y avance en línea recta, que sería lo lógico, porque tiene un cuerpo que te hace pensar que tiene dos marchas, adelante y atrás, como dos direcciones tan solo. En cambio, lo que hace aquí Bernal es, a través de la habilidad, marcharse y vuelve a dejar a Marcus Rashford en esa ventaja. Todo eso en apenas 10 minutos, estaba generando constantemente ventajas. Y muchos me diréis, hombre, Blaya, el partido estaba abierto, es más sencillo. Yo creo que es más complicado incluso. ¿Por qué? Porque Bernal es un jugador con poco ritmo. Y para un jugador con poco ritmo, es mejor un escenario donde el rival está cerrado y tú tienes que jugar fácil. Como le pasó, por ejemplo, el día del Alavés. Era un rival, teóricamente, que se cerraba, donde tú tenías más tiempo en el centro del campo y vimos a Bernal más incómodo que ante el Betis cuando había más espacios y realmente tenías que hacer más esfuerzos, más recorrido. Ahí vimos a Omar Bernal sorprendente, porque todo eso que estamos viendo también es él, y es algo que el Barça tiene que entender. Evidentemente su faceta defensiva es élite. Cuando él vaya ganando confianza, lectura y sobre todo con Flick vaya trabajando esa posición, porque no olvidemos que al final él de escuela no es un mediocentro y por lo tanto hay muchas cosas que todavía tiene que aprender. Fijaos aquí cómo mete el cuerpo y luego la pierna para despejar ese balón. Es un jugador muy grande, muy ancho, y yo creo que a veces peca de ese salto muy agresivo, pero es lógico que cuando te puede coger por detrás, si te fija bien, tiene unas piernas muy largas, es fuerte, te va a robar muchos balones, y ahí se vuelve a imponer en un tramo de partido en el que el resultado dice 1-5, de acuerdo, pero el Betis en los últimos minutos estaba llegando, el partido estaba abierto, Fornals, el Cucho, Abde, Anthony, jugadores de mucha calidad los del Betis que te podían hacer daño, que te obligaban a tomar decisiones, y Bernal realmente cuando tuvo que intervenir defensivamente se mostró sólido. Fijaos esta jugada de Mar Bernal en banda. Antes veíamos, justo antes, una jugada en la que él caía en la banda izquierda como interior, y aquí vemos que él lo hace lo propio pero en banda derecha, es decir, se siente cómodo tanto en esa zona más central del campo como en zonas más periféricas, donde para teóricamente un cuerpo como el suyo y un jugador de sus características tendría que sufrir más. Y fijaos aquí Bernal cómo se va de uno usando muy bien el cuerpo, y aquí hace esto, una croqueta, o sea, croqueta de Mar Bernal como si fuese Andrés Iniesta. De verdad que dices, no puede ser que este chaval haga esto en esa zona del campo, saliendo de la presión, eliminando a dos jugadores y luego puntera del pie para pasarle la pelota a Fermín. Es decir, ha arrastrado hasta 3 jugadores del Betis, lo que ha dejado al Barça en una ventaja enorme. Y a mí eso es lo que más me gusta, que al final en Bernal yo lo que percibo es a una ventaja andante. Un jugador que tiene esa fluidez, ese flow, ese feeling especial con la pelota, que entiende muy bien los espacios y que tiene recursos técnicos que tú no te esperas. Y creo que eso es lo mejor. Cuando tú ves a un Pedri, a un Fermín, estás percibiendo ese jugador menudito, ese jugador, en el caso de Fermín muy eléctrico, en el caso de Pedri más sedoso, pero jugadores, prototipo de futbolista bajito, centrocampista, que tiene mucha calidad. En el caso de Bernal es un prototipo totalmente diferente y por eso tiene gestos que creo que incluso los propios rivales no se esperan. Fijaos aquí cómo se ve ese dinamismo que desde mi punto de vista caracteriza también a Mar Bernal y que le puede dar el salto al Barça, de tener a un jugador que vaya de abajo hacia arriba fluyendo, acompañando la jugada. Mirad aquí cómo le filtran un balón, cuando le salta uno de los dos pivotes del Betis, Mar Bernal, ¿qué hace? Busca una pared, es decir, toque de primeras para buscar a Fermín, y una vez se la devuelven, regatea al central que ha salido a la presión, y ahí termina provocando falta. Es una jugada muy sencilla en la que él solo da 2 toques, una pared y un regate, pero con esos 2 toques ha generado 2 ventajas decisivas. Si aquí no le llegan a hacer falta, Bernal encaraba la línea defensiva con un 3-2 a favor del Barça, lo que suponía dejar en ventaja a uno de los 2 delanteros. Es algo que a mí me fascina y que creo que la evolución táctica del Barça, desde mi punto de vista, va pasando por tratar de sumar ese centrocampista en la base, liberar un poco más y jugar con 2 interiores. Es decir, no tanto con un cuarto delantero, que en muchos escenarios te sale rentable, pero creo que hay muchos otros contextos de partido donde vas a necesitar, creo yo, ese otro centrocampista. Todo esto lo digo porque, cogiendo el partido reciente ante el Eintracht, si en vez de ser Eric García el mediocentro, que por cierto, ya lo comenté en el vídeo, hizo un partidazo, no hay nada que reprochar, todo lo contrario al bueno de Eric, pero sí es verdad que si en vez de ser Eric ahí tienes a Mar Bernal,
en pleno rendimiento ya, un jugador que te añade amenaza en disparo lejano, último pase, y que te puede controlar esa zona. Fijaos la altura de Pedri en este momento, un Pedri que vive en la frontal, y yo creo que todos tenemos en la cabeza la imagen del Pedri que vive constantemente por detrás de la línea de balón. Ahí tiene que estar en la mayoría de tiempo, pero cuando el Barça logra, como en esta imagen, fijaos dónde está el rival, el Eintracht de Frankfurt está totalmente cerrado en esta imagen. O sea, en estos metros está 11 jugadores, bueno, 10 sin contar el portero. Es decir, todo el equipo condensado en pocos metros. Aquí no necesitas a 2 jugadores por detrás o en la misma altura del balón, sino que con uno te basta. Pero ese futbolista tiene que tener algo especial. Creo que Eric es un jugador fantástico a la hora de ejecutar lo evidente, que es muy difícil, ojo. Hay muchos jugadores que lo evidente no lo hacen bien. Eric es excelente en eso. Pero yo creo que el Barça ahí con Bernal ya no solo es eso, sino que lo no tan evidente, lo invisible, también Bernal lo puede hacer mucho más sencillo. Y creo que es cuestión de tiempo, repito, puede ser semanas, pero yo creo que van a ser meses hasta que Bernal vaya estando a punto. Pero mientras tanto, sumar esos minutos desde el banquillo, titularidades de Marc Bernal en determinados contextos, me parece una enorme noticia para el Barça de Hansi Flick. Espero que os haya gustado este vídeo, a ver si me compráis la idea de Bernal como ese futuro mediocentro y de todo lo que le puede aportar. Así que como siempre, like, comentario y suscribiros si no estáis suscritos.